Bien, entonces para un conjunto de datos, cualquiera sea su origen, consideramos que el primer paso sería ordenar los datos. Ordenar los datos en forma creciente o decreciente. Luego, observar el número de datos y es a n impar, vamos a poner. Entonces la expresión matemática será entonces tenemos n impar. Decimos que la mediana, que se abrevia así, o que se escribe de ser así, es igual a la observación n más 1. O sea, esto n es impar. Si lo aumento una unidad se vuelve par y lo divido por 2. Y esa es mi expresión matemática para poder calcular el valor de la mediana. Entonces, con ese valor se compara la ubicación en los datos ordenados. ¿No? Entonces, ordenar los datos, dice, ¿no? En forma creciente o decreciente. Quiere decir, aquí está el más pequeño, luego le sigue el más grande, mucho más grande, y así sucesivamente hasta alcanzar el grande, ¿no? Este es el pequeño y este es el grande. Ese es el orden creciente. Y el orden decreciente sería si esto lo invertimos, ¿no? En este orden, este valor o la posición, porque fíjense, esto nos indica la posición de la observación. La posición de la observación que lo vamos a tener que buscar para saber cuál es el valor de la mediana. La segunda posibilidad es de que n es par. Entonces decimos la mediana, en este caso, es subíndice n medios más subíndice n medios más 1 dividido por 2. Entonces esta es la expresión para obtener la mediana cuando n es par. Si consideramos un ejemplo, decir, tenemos una muestra con observaciones x1 igual a 8
x3 igual a 5, x1, 2, 1, 2, 3 igual a 7, x5 igual a 6. Ya. Entonces me dicen determinar la mediana y la mod, perdón, y la media. Y comparar. Ambas medidas. Entonces, el primer paso, ordenar. ¿Cuál es el dato más pequeño? Podemos ordenar en forma creciente. El más pequeño al más grande. Entonces, el más pequeño es 5. 5 es menor que 6. Menor que 6, 8. 21, o lo mismo decir 5,6. Ahora recién puedo el ordenamiento que me dieron inicial, puedo volver a reordenar de forma creciente. Este va a ser mi x1, x2, x3, x4 y x5, ¿no? 2, calcular la mediana. Calcular la mediana, calcular la mediana si n es igual a 5, impar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La expresión cuando es impar, hemos dicho, es igual n más 1 dividido por 2, que es el subíndice de la observación. Subíndice de la observación, ¿no? Entonces, en este caso, la posición de la observación sería, reemplazando n por 5, sumar una unidad, dividir entre 2. Tenemos que la mediana está representada por la observación 5 más 1, 6, dividido entre 2, 3. Está representada por la observación número 3. Entonces vamos a nuestro orden. Y aquí tenemos el valor de la ¿sí? Sí, aquí entra el otro. Entonces, nuestra medida de centralización denominada mediana está representado por
representada por la observación número 3. Entonces el valor de la mediana tendría que ser x sub 3 representado por el número 7. Esta tendría que ser la respuesta para la primera parte. Luego, calculamos la mediana, es decir, la media. Entonces aquí vemos que este estadístico, llamada mediana, o estadígrafo, está representada por una variable muestral como la mediana, que depende solo de la posición de la observación ordenada en forma ascendente o descendente. Me dice que debo calcular la media. Entonces voy a proceder a calcular la media. Cálculo de la media. Entonces tenemos la media aritmética. La expresión matemática para la media aritmética es la semisuma de las observaciones. Desde i igual a 1 hasta e. Entonces su cálculo es en función de los datos que tengo inicialmente, sin ordenar, puedo 20 más 8 más 5 más 7 más 6 dividido por 5. Entonces la media es igual 28, 33, 40, 46 quintos. La media es igual a 9 por 5, 45, queda 1 más 1, 10.2. Unidades, ¿no? No sabemos de qué. Y también decimos unidades de algo, ¿no? Este sería el valor, sería el resultado que corresponde a la media. Comparación. La media y la mediana. Claro, yo puedo decir a un principio que la mediana presenta un valor de 7. La media presenta un valor de 9.2. Claro, así como diríamos fríamente, puedo comparar, decir, este es menor. Puedo concluir la media aritmética. La media aritmética es mayor que la mediana. También, comparando los valores, decimos la media aritmética es mayor que la mediana. Pero no es suficiente. Tengo que observar que en la media todas las observaciones participan del cálculo de la media. Mientras que en la mediana he observado que he ido a buscar la posición de la ubicación de la mediana. Entonces, en este caso, la mediana no depende de todos los valores observados, sino simplemente de la posición de la observación que se encuentra en la mitad. O sea, ese valor no puede ser, en cuanto al número de datos, mayor ni menor. O sea, está en el punto medio. Eso es lo que nos ha permitido obtener esta relación, la que nos indica, ¿no? Que la mediana está representada por la observación que se encuentra en la mitad. Es decir, que no puede ser ni más ni menos.
la mitad del número de datos ordenados en forma sea ascendente, sea descendente, ¿no? Bien, entonces yo decía aquí que no es suficiente. Yo tengo que decir aquí cuál es mejor. Por algo me está permitiendo comparar. Entonces, al momento de comparar, sí, el valor es más grande, pero ¿cómo se justifica? Entonces, digo, aquí 0, pongamos aquí nuestro primer dato que sería 5, que tendría que ser 10, aquí 15, aquí 20. Entonces, 5 le sigue al 6. ¿No? 5, wow. Entonces tengo el 5, a continuación el 6, el 7, el 8 y el 8. Nada más. Tengo esto, vamos a poner así. El 5, 6, 7, el 8 y el 20. Aquí estaría el 20. Entonces esa es la porción de los datos, ¿no? En forma creciente. Lo que hemos obtenido es, por un lado, la media. La media es 9.2, más o menos. La media 9.2. Y la mediana viene a ser este valor, la mediana. Entonces, explicando la comparación, yo tendría que decir el dato o la medida de centralización que mejor representa entre la media y la mediana, es la mediana. Entonces, como medidas de centralización está entre el más pequeño y el más grande. Está D, porque está mi mediana y mi media. Pero aquí está concentrado mis datos que corresponden a los primeros 6, 7, 5, 6, 7 y 8. Y es que esto está distorsionado, está desplazado más hacia la derecha, tiene una mayor dispersión con respecto a la media. Y este valor lo que hace es desplazar el valor de la mediana. La media debería estar aquí entre estos datos. Pues generalmente lo que se hace es que cuando decíamos desventajas de aplicar la mediana, ¿qué es digo, la media? En la media todos los datos participan en el cálculo de la mediana. Datos puede haber muy extremos, muy pequeños, de tal manera que tienden a desplazar sea a la derecha o a la izquierda el valor de la media. Y es eso lo que hemos visto. Ay, no sé. Entonces aquí veo, ¿no? Porque tiene que ser un dato intermedio que sea representativo del grupo. Esta mediana ya está fuera del valor de 5, 6, 7, 8. Está desplazado más hacia la derecha con un valor de 9.2. Lo que hace es que este valor extremo está desplazando más a la media.
Os digo descartado. Esta medida de centralización no me conviene. No me ayuda porque no es representativo, ¿no? Mientras que para este conjunto de datos sí, la mediana, que depende de la posición, representa un valor correcto. Ese es el criterio que tendrían que ustedes verificar, justificar su elección del valor que lo quieren, ¿no? Y eso va a ser en todo momento cuando tengan la posibilidad de aplicar, de decidir. Muy bien, eso sería una explicación de cómo podemos utilizar la mediana. Entonces hemos visto datos sin agrupar. Ahora veremos datos, ya sabemos qué es lo que representa la mediana. Pues la mediana es el valor de la observación de los datos ordenados en forma creciente o en forma decreciente, representado por la mitad, digamos, ¿no? N medios, que representa la posición de la mediana. También hemos visto que si no es exactamente, se obtiene, si es n es par, se obtiene la media aritmética de dos valores consecutivos. Lo mismo está a la mitad, ¿no? La mitad de las observaciones ordenadas en forma ascendente o descendente. Entonces, ahora vamos a la datos. ¿Qué pasa? Datos ordenados. Cuando los volúmenes son pequeños, decimos datos ordenados de datos discretos. Datos discretos. Entonces aquí yo voy a colocar directamente la tabla. Se sabe que esto viene de una muestra de una población. Y tenemos y sub i. ¿Cuántas veces se repite este dato? Y sub 1, y sub 2 puede ser, un suspensivo, un yj menos 1, un yj, con suspensivos, un y sub n. Última categoría. Entonces, cada vez decimos n1, número de datos que se repiten como y1, n2, repetición de y2, nj-1, nj-1, número de veces que se repite y sub j, número de veces que se repite el valor de y sub n, y sumamos las frecuencias absolutas desde la primera categoría a la categoría m. Esto reproduce la cantidad de datos clasificados, que también pueden ser, o sea, las frecuencias absolutas pueden ser invertidas o determinadas como relativas. H2, HJ menos 1, HJ y H sub B. Notoria de las frecuencias relativas de la primera, la última categoría, ya que ser aproximadamente 1, 0. Comenzamos por el ordenamiento. Si quiero ordenar los datos, recurro en forma ascendente, recurro a frecuencia acumulativa menor que. Entonces, ¿cuántos datos menores que y1? Decimos n1, menores que y2, n2, menores que frecuencia acumulativa menor que yj menos 1, entonces j menos 1, menores que yj, menores que y sub m, m sub m igual a n
Bueno, tendría que ser, ¿no? Y aquí tendría que ser el total. Ya podemos trabajar con también ordenar con la relativa acumulativa menor que. O bien trabajamos con el ordenamiento mayor que. Entonces tenemos la frecuencia absoluta acumulativa, frecuencia acumulativa mayor que. Mayor que. ¿No? Sí, sí. N1, N2 asterisco, NJ menos 1 asterisco, MJ asterisco, N sub N asterisco. Así sería, ¿no? Entonces, esta es en forma, decimos, ascendente. Ascendente. ¿Qué sería? D, C, D, E. Esos son los dos tipos de órdenes que utilizamos, ¿ya? Yo más voy a trabajar con él. Muy bien, ya está. Ahora sí. Entonces, decimos, primer paso, ordenar los datos. Ordenar los datos. Ordenar los datos. Ya están ordenados los datos en forma ascendente y descendente. Dos, segundo paso, n medios. Calculamos n medios. Y comparar con n sub i menor que frecuencia, la columna de frecuencia acumulativa absoluta del tipo menor que. Ese sería, ¿no? Entonces voy a comparar con esto. Y calculamos el total de datos n, lo dividimos por 2 y ese valor comparar con NI, con la columna NI. Esta es la columna, entonces lo que podemos observar sería que la posición de este valor de frecuencia n medio sería aquí. Una posibilidad. Ya, primero colocaremos aquí. Quiere decir que n medios calculado lo estamos comparando con la columna y vemos que este dato coincide con nj menos 1. Entonces aquí vamos a colocar, he comparado n medios y tengo el mismo valor en la clasificación, ¿no? Menor que. Entonces decimos que la mediana, que lo representamos así, va a estar representado, está en esta fila, entonces entramos horizontalmente y ¿qué es lo que hacemos?
Lo que hacemos es obtener el punto medio. El punto medio va a estar cuando coincide. Cuando coincide el punto medio que es de la columna de los valores del nivel de categoría clasificado sería J-1 más el valor siguiente dividido por 2. Ese sería el valor que corresponde cuando coincide. Si, entonces aquí, si n medios cuando estamos comparando es diferente de nj-1, o sea, no está coincidiendo, entonces quiere decir que n medios, que lo vamos a ver, está entre estos dos datos. Fíjense. Aquí está n medios. Aquí coincide igual. Aquí está entre los dos. Entonces decimos está entre el valor mj-1, mj nada más. Entonces entramos horizontalmente. Fíjense. Entramos horizontalmente porque está entre las dos frecuencias y encontramos dos valores aquí. Entonces, para este ingreso horizontal, vamos a colocar todo esto así, está representado por el inmediato superior de valor de y, o sea, yj. Entonces, la mediana para este caso está representado por yj. Muy bien, eso sería. Ya está. Entonces, pasamos ahora al otro grupo de datos agrupados. Entonces, ya esto, datos ordenados. Datos ordenados continuos, vamos a decir, continuos o volúmenes continuos o discretos, vamos a poner, ¿no? Para que no quede, o discreto, para que no quede al aire. Volumen grande, vamos a poner aquí, ¿no? Insistía. Entonces, es posible que estos datos provengan de una muestra o de una población, ¿no? Pero el objetivo es organizar los datos. Entonces vamos a organizar. Entonces tenemos sea muestra o población. Población, ¿no? Entonces tenemos x1, x2, x3, y así hasta alcanzar x n. Muestra, ¿no? Estamos considerando muestra. También es aplicable a la población. Clasificar. Seguimos las reglas de clasificar los datos. Es decir, recuerdan el recorrido, el número de clases, la amplitud de clases, límite de, límites de clase, marca de clases, ¿o no? Entonces aquí
Esa clasificación nos permite generar una tabla corta nomás con los valores que nos interesan. Límite inferior de subir prima, de subir más 1 prima, de sub 0 prima, de sub 1 prima, de sub 2, segunda clase, ¿no? Saltamos a la clase J menos 1, el límite inferior de la clase J, límite superior de la clase M, límite superior y sub M'. Aquí tenemos la marca de clase, tenemos la frecuencia, la cantidad de datos que se tiene clasificados en la primera clase, en la segunda clase, en la clase J-1, en la clase J, en la clase N sub M, y la sumatoria de las frecuencias es igual a 1 a M, que reproduce el total de datos clasificados. Podemos tener HI. Lo que nos interesa es el ordenar, ¿no? Ordenar. Entonces eso lo tenemos con esta columna menor que en forma ascendente, N1, N2, NJ menos 1, NJ, N sub M. Puede estar la columna de frecuencia acumulativa menor que, pero nos interesa la otra posibilidad de ordenamiento, que es en forma descendente, decreciente. Nos decimos N1 asterisco cuántos datos mayores o iguales que Y sub 1 prima, y así sucesivamente para ir completando esta tabla. NJ, N sub M asterisco, ¿no? Ahí se dice. Entonces, siguiente paso, siempre decimos 1, calcular n medios. 2, comparar n medio con la columna n sub i en forma ascendente. Estamos considerando forma ascendente, ¿no? Otra vez aquí podemos decir lo siguiente, ¿no? Que el inciso A puede ser que n medios va a coincidir con nj menos 1. Y decir, lo tenemos aquí. Ahí está la posición de n medios. Entonces, entramos horizontalmente para ver en qué clase estamos. Entonces está aquí. Pero en ese caso, lo que hacemos es, como está coincidiendo,
consideramos el límite superior. Aquí va a estar la mediana. Entonces la mediana va a estar representada por el límite superior de la clase J menos 1. Entonces este es el valor de, decimos, n medio. Cuando comparamos ese valor, se encuentra entre estas dos frecuencias. Aquí estamos considerando n medio. Entonces decimos, en la comparación de n medios, es mayor que n j menos 1. Menor que n j. Pues aquí, entre estos dos valores de la columna de frecuencias acumulativas, está nuestro valor n medios, que es la mitad, ¿no? Entramos horizontalmente, haríamos entre dos clases, ¿no? Pues prácticamente si ¿no? queremos posicionar ese valor, yo tengo aquí, aquí arriba. Tengo y' j menos 2, y j menos 1 prima, y j prima. Entonces, supongamos, aquí está 0. Aquí está 0. Entonces, lo que hacemos es interrumpir y acercar más. Entonces, nuestra mediana es el valor numérico que viene medido desde el origen. Vamos a ayudarnos con la posición de las frecuencias acumuladas. Los datos menores que j, y sub j primo, n j. ¿Cuántos datos menores? Aquí estaría la posición de la frecuencia acumulativa n j menos 1. Menores, entonces sería así. Menores que hacia la izquierda, y aquí estaría n j menos 2. Entonces ahora sí puedo visualizar bien. De considerar de que este valor de n medios está entre este valor, ¿dónde está ese valor? Estaría aquí. Estaría entre este valor y este valor, entre estos dos valores. Entonces cuando hago la medición del origen, el valor de la mediana va a caer dentro de estos dos límites. Suponemos ahí, digamos. Ahí tenemos n medio. Entonces, en cada clase, esta es la clase j menos 1, ¿no? Puedo tener cuántos datos hay en esta clase, puedo señalar nj menos 1. Aquí nj, ¿no? Entonces, haciendo el balance, la evaluación, yo diría que la mediana es igual. Como está en esta clase, en la clase J, entonces es límite inferior de prima J menos 1 más. Hasta aquí he podido medir, del origen hasta aquí he podido medir. Sé que aquí es el límite inferior de la clase que contiene la mediana. Entonces aquí estaría la mediana. Este segmento que puedo observar
ese segmento puede ser C sub X. C sub X más C sub X. Entonces, ¿cómo puedo calcular C sub X? A ver, si hago la diferencia entre nj menos nj menos 1, ¿qué me da? ¿Qué me da? nj. nj, está bien, ¿no? Esta acumulativa nj menos 1 me da la frecuencia nj. Esta es la frecuencia de clase. Número de datos en esta clase. Luego, si digo, voy a hacer la diferencia entre el límite de clase de la clase J, su límite superior, menos su límite inferior, que sería esta, ¿qué me da? Me da la amplitud de clase. ¿Pero de cuál clase? De la clase J. Entonces pongo la clase J. Ya está, eso considerado. Luego, ¿qué más tengo como información? Tenemos de que n medios, la puedo aquí como decíamos, nj menos nj menos 1, y aquí n medios menos nj menos 1. Eso me va a dar, ¿qué me va a dar? Esa diferencia. Porque esto voy a conocer, esto voy a conocer. ¿Qué es lo que me va a dar? Vamos a decir nx. Eso voy a poder conocer, ¿no? Si hago la diferencia entre o sea, yo quiero calcular C sub X. C sub X. No tengo C sub X, pero sí tengo la frecuencia. Entonces yo puedo plantearme cómo, a ver, con esta información que hemos planteado, yo tendría que hacer una regla de 3. ¿Cómo hacemos la regla de 3? Digo, lo decimos, C sub J se obtiene de la diferencia del límite superior de la clase J menos YJ menos 1 prima. Eso me va a dar la amplitud de clase. ¿Qué quiere decir que conozco? ¿Cuántos datos observados tengo en esta clase? En la clase J. NJ. Está representado por la diferencia de NJ menos NJ menos 1. Aquí está. Aquí. NJ menos 1 me da NJ. Si coloco NJ, quiere decir que este es su equivalente. Luego, lo que no sé es C sub X. C sub X, ¿no? Entre n medios y nj. Entonces decimos, eso va a ser igual a nx. nx. ¿Cuál es mi incógnita? ¿Cuál es mi incógnita? Nada. Aquí ya estoy viendo. Esto conozco, ¿no? Porque nx me dice que es la diferencia entre n medios y la frecuencia acumulada. O sea, este es el valor numérico conocido. Este es el desconocido. Este es mi incógnito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Multiplico, me dicen esto, una relación de proporcionalidad. Y divido. ¿Está bien? Ingeniero, una consultita. Aquí N medio sería una frecuencia acumulativa. Ay, caray, estamos subidos.
¿has entendido el concepto de mediana? O sea, cada vez que voy a encontrar la mediana, ¿entiendes cómo voy a ubicar ese valor numérico que corresponde a una observación? Sí, una vez ordenamos los datos, tomar el que está en el medio. Eso es. ¿Y eso crees que es acumulativo? Porque estás ordenando los datos y estás ubicando el punto medio de los datos ubicados. O estás diciendo, para encontrar n medios tiene que ser mayor que, menor que. ¿Estás considerando eso o no? Estaríamos tomando lo que hemos acumulado hasta la mitad, ¿no? A ver, hay una diferencia, ¿no? De comparación cuando vas acumulando. ¿Cuántos datos menores que tal? ¿Qué tal que el límite superior de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, menor que, menor que, menor que? O sea, hay una comparación y ahí voy contabilizando. Pero en cuanto a ordenar los datos y contar del primero al último cuántos hay y dividirlo por 2, ¿crees que es acumulativo? Sí, ¿Qué dice compañero? ¿Ah? sí, Simplemente la mitad de los datos. estoy buscando la posición. He ido ubicando en orden creciente y busco cuál es la mitad. Y ese dato que se encuentra en la mitad me va a representar la mediana. En ningún momento yo digo, estoy acumulando los datos. No, estoy ordenando los datos. Porque lo otro te dice cuál va a ser el límite por debajo del cual tú vas a acumular los datos. Pero aquí en ningún momento yo digo que voy a acumular los datos, simplemente digo voy a ordenar y busco la posición, la mitad del total de datos organizados en forma creciente. Ese va a ser n medios y cada vez va a ser esto, ¿listo? Entonces, se puede entender no tanto como ordenar, digamos, o sea, como dice, la diferencia entre la media aritmética y la mediana es de que la mediana es una observación que depende de la posición. Y para que yo ubique la posición, empiezo a ordenar los datos. Ordenar, primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, hasta el final. ¿Listo? No sé si has visto en escuela o colegio valores relativos absolutos. Hablamos de valores que se pueden ordenar, que dependen de su valor absoluto, no posición en la que se encuentra, etc. No sé si está claro. O para el resto, ¿qué dice el resto de los amigos? Hola, estamos perdiendo nuestro tiempo. Hola. Sí, creo que estamos claros. Sí, Pablo, dime. Pablo Manuel, adelante. No, solo dije que estaba, que lo entendí. El tema. Ya. Posición, no sé si no tengo más palabras para explicar la posición. Sé que hay un orden, digo, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Estoy organizando los datos en forma de acuerdo a su valor, puede ser seguramente la novedad de acuerdo a su valor, pero en ningún momento digo, por ejemplo, en el ejercicio que hemos tomado en cuenta, en nuestro primer dato mínimo era 5, después 6, 7, 8, después faltaba la 20, pero no era por su valor, no por la función, no era la función. ¿Listo? Muy bien, toda la posición. La diferencia entre la media y la mediana es la mediana de la posición. Entonces, además, los balanzan entre el movimiento grande, pero no es necesariamente de la 20 y la segundo, pero cuatro. De acuerdo a la ecuación
es ahí, lo pone J, vamos, este es el tercero neurona, ¿qué es ese? A ver, ¿quién me habla al respecto? ¿Qué es ese? Claro, ¿qué es ese otro consciente? Una fracción integrada boliviana. Entonces, una fracción, dicho de otra manera, es una proporción. Dice que esta es una fracción de la amplitud de clase J que contiene la mediana, ¿no? ¿Está bien? Entonces, aquí yo voy a colocar y' J menos 1 más, dice C sub J. La amplitud de clase donde se encuentra la mediana. En lugar de nx, tengo nx n medios. N medios menos nj menos 1. En lugar de nj, se puede obtener por la diferencia de nj menos, perdón, nj acumulativa mayor menos la menor sería, ¿no? nj menos 1. Entonces, como ven, mi expresión sería esta. Esta sería mi expresión. ¿De cómo podría calcular? Sería reemplazar nomás, ¿no? Reemplazar límite inferior de la clase que contiene a la mediana, amplitud de clase de la clase que contiene la mediana, n medios menos nj menos 1 y nj, ¿no? También puedes trabajar con nj. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado de la mediana. ¿Listo? Hemos terminado de la mediana. Entonces, esto es importante, no siempre va a coincidir como en el caso A, para indicar que el límite superior va a ser la mediana. Generalmente se va a presentar este caso, ¿no? Y para ese caso vamos a tener que hacer esa regla de 3 y poder determinar el valor de la mediana. Bien, ahora vamos muy rápidamente a ver un poquito sobre la moda. También puede decir moda muestral, moda poblacional. En este caso, a ver, en forma gráfica. Determinación gráfica de la moda. A ver, según ustedes, ¿qué gráficos tendríamos para poder observar la moda? Desde ya la moda también, al igual que la mediana, la media, son valores, ¿no? Es el valor de la observación que podemos tener, sea en la muestra, sea en la población. Es el valor. Entonces aquí cuando digo moda, ¿cómo podemos entender? ¿Cómo se entiende la moda así intuitivamente? ¿Cómo lo ven ustedes? Cuando aparece una prenda de vestir, todo el mundo está utilizando la prenda. Dice, está de moda esto. Dice, este corte está de moda. Dice, estas salidas están de moda. Dice. ¿Cómo se entiende entonces? ¿Cómo definimos moda? Con el dato que se repite más veces. Eso, ¿no? Como el dato que se repite de mayor frecuencia, diríamos, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, es el dato con mayor frecuencia de repetición. Entonces, Orellana, ¿cómo podemos observar un gráfico? ¿Te acuerdas algún gráfico que hayamos visto
hasta el momento donde yo pueda observar la mayor frecuencia de repetición. De datos discretos, un histograma. De datos discretos Ay, perdón, únicos. continuos. Primero podemos decir A1, datos discretos tabulados, tendría que decir, ¿no es cierto? Tabular. Entonces, a partir de aquí está Y sub I, aquí está la frecuencia NI, aquí está N1, N2, N3, N4, N5, N6 vamos a poner. Perdón, estoy mal. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, así sería. Pues aquí tengo el valor N1, N2, N3, N4, N5, N6. O puedo trabajar con la frecuencia, como decimos, relativa, ¿no? Ya hemos visto este tipo de gráficos, lo único que vamos a hacer es recordar que tengo el gráfico en función de Y sub I, 0. Aquí, para graficar, es el valor más grande, ¿no? De la frecuencia absoluta. Podemos pensar que aquí está N1, N2, N3, N4, N5, ¿cuántos son? N6, ¿no? N6. En cuanto a los valores de Y, podríamos decir, aquí está Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, ahí. Entonces el primer punto sería este. Podemos suponer N1 y E1. Sí, el primer punto. Segundo punto, Y2, N2. Aquí está. Ahí hemos puesto todo. Vamos a borrar esto. Vamos a colocar aquí N6, ¿ya? Entonces, Y3, N3, hasta aquí. Aquí nuestro punto. El N4 lo vamos a cambiar de posición y lo vamos a poner aquí. N4. Entonces, Y4 y N4 tendría que ser entre este dato y Y4. Aquí estaría el punto. Luego tenemos N5 y Y5. Aquí está. Y al final tenemos N6. Vamos a colocar con otro color. Y ahora unimos mediante segmentos los puntos en forma ordenada. Y1 y Y2 aquí están. Unimos ahí. Y2 y Y3, Y3. Y4 y Y3, Y3 y Y4 es baja. Y5 vuelve a subir. Vuelve a bajar. Si añado una clase fantasma, yo digo aquí está Y7, para que yo pueda comenzar ahí.
Y aquí una clase fantasma también para comenzar en el origen, digamos. Entonces ahí tengo, si completa la figura geométrica, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que aquí hay moda? Moda es el valor de la observación que se repite con mayor frecuencia. ¿Hay moda ahí? Recordando que moda es una medida de centralización entre el más pequeño y el más grande. Entonces, bien, diremos que aquí hay un pico, matemáticamente aquí hay un pico, aquí hay otro pico. Entonces, esta es mi primera moda. Bueno, es el de mayor repetición y este dato Y3 representa la moda 1. Este proyectado sobre o corresponde a este valor, corresponde la moda 2. Entonces, como ven, es bimodal. Bimodal, como dicen, ¿no? En Santa Cruz, la bimodal, dicen, ¿no? Lo más utilizado, la bimodal. Entonces, aquí, cuando tengo un gráfico de datos discretos, puede haber un dato de mayor frecuencia, como M1, como M2. Entonces, bimodal. Si hay una sola, si hubiese sido hasta aquí nomás, hasta aquí, digamos. Si hubiese sido hasta ahí nomás, ¿qué dicen? ¿Hay dos modas? ¿Sí o no? Desde ya hay uno que hemos declarado ya que es la moda M1. Y el otro pico, ¿creen que es un pico? La moda, dice, es un valor de la observación que se ubica dentro del valor más pequeño y el valor más grande. Pregunto, ese valor que es el último y es 5, que tiene una frecuencia de repetición N5, ¿cumple la condición de medida de centralización? ¿Sí o no, compañeros? No, ¿Ah? Sí, hay una No, voz. no, porque, o sea, tiene que estar o sea, entre el más alto y el más bajo, en este caso es el más alto. Sí, muy bien, eso es. No estaría, no podemos llamarle una medida de centralización porque no está dentro. Es un extremo. Eso ha ocurrido también en matemáticas, ¿se acuerdan? Cuando declaraban máximos y mínimos. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan algo? O nada. ¿Qué dicen, compañeros? Ya. Entonces, no hay, ¿no? Veremos ahora. ¿O ya quieren irse? Hola. Ya se lo dije. Ya ni bueno, nos iremos. Entonces, a ver, hay que ir repasando, ¿no? La próxima semana ya van a fijar examen. En este mes de abril hay que dar, hoy es el primer día de abril, hay que dar examen en alguna fecha. Parece que va a ser presencial, a ver, voy a averiguar si me obligan a ser presencial. Yo me he acostumbrado al virtual. Ya, ahí quedaremos. Ya tienen auxiliar. Entonces, con la auxiliar van a hacer cuantiles, ¿listo? Cuantiles es una forma de concentración de los datos, ¿no? Hay cuartil. O sea, cuando los datos ordenados los divido en 4 partes, les digo, ¿cuál es la observación que está en la primera cuarta parte, en la segunda cuarta parte, en la tercera cuarta parte ahí nomás sería, ¿no? Cuartil, 4 partes. Decil, 10 partes. Centil, 100 partes. Entonces, valor más mecánico, ¿no? Más aritmético, reglas de 3, etcétera, ¿no? Esto ojalá ya hagan con la auxiliar, le voy a decir.
para poder determinar. A veces es importante, digamos, en esta parte descriptiva, de hacer un gráfico de bigotes con los cuartiles, ¿no? Nos da una luz donde está más concentrada la cantidad de datos. Bien, entonces cuando digo cuantiles, estoy acordándome de cuartil, decil, centil, son las tres. Y la mediana, que es la mitad, ¿no? Fíjense, la mediana en 2 partes, el cuartil en 4 partes, el decil en 10 partes, el centil en 100 partes. Y los datos más representativos son 50 centil, 5 decil, segundo decil y mediana. O sea, todos ellos coinciden, ¿no? Muy bien. Nos veremos la próxima clase. Hasta la vista. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Que